Abrimos esta edición por Congo. Denis Sassou Nguesso y Alassane Ouattara visitan el puerto de Pointe Noire. Jefes de Estado congolés y mafileños efectuaron el 8 de junio una visita conjunta del puerto autónomo de Pointe Noire. Se rindieron sobre el terminal de contenedores donde el agrupamiento Boyore realiza las obras de extensión de la sociedad Congo Terminal. Chad, petróleo de Badila. El presidente de la República, señor Idriss Déby Itno, procedió el domingo a la apertura oficial de la compuerta de petróleo de Badila en la región de Logone Oriental. Acuerdo de Campo David firmado entre Egipto e Israel no obliga a Estados Unidos a ayudar a Egipto en virtud del acuerdo de paz de Campo David. Declaró el sábado el portavoz del Departamento de Estado Jennifer Psaki. Añadió que las ayudas ofrecidas a Egipto servían los intereses americanos en una región crítica y perturbada. Marruecos, señor Adda encuentra a expertos y profesionales franceses. El ministro de Turismo, Lancé Adda, tuvo el sábado en Dalat un encuentro con expertos y representantes de agencias de viaje francesas activas en el dominio de eventos en margen del octavo Foro Regional de Turismo, que fue marcado por la firma del contrato programa regional para el desarrollo de turismo en la región de Oued El Haddad-La En Togo, el país enfrentará el 14 de junio próximo Libia en el marco de eliminatorias de la Copa del Mundo 2014. Problema: el encuentro está programado en Benghazi. Sin embargo, esta ciudad es el teatro de enfrentamientos sangrientos entre milicias y población. El sábado 28 personas han sido matadas y 70 heridas en combates entre una brigada de exrebeldes y manifestantes antimilicias. Benín, aparte de jefes de Estado y de gobierno de países africanos en Japón, la conferencia de Yokohama acogió igualmente representantes de países socios, de organizaciones internacionales y regionales, del sector privado, de la sociedad civil. El presidente Bonilla allí no faltó tener con diferentes participantes mantenimientos sobre sujetos variados. Pasaremos con Guinea Ecuatorial. La Embajada de España en Malabo homenajea al escultor Leandro Bomio. El acto tuvo lugar en la tarde del viernes pasado 7 de junio en una de las salas de reuniones de la Embajada de España en Malabo. Acudieron al mismo numerosos académicos, diplomáticos, personalidades del mundo cultural y familiares del escultor. Ecuatorial. Respuesta del portavoz del gobierno ante las críticas sobre las elecciones. Augustin Zefumu, ministro de Información, Prensa y Radio y portavoz del gobierno, responde a las instituciones y medios occidentales que una vez más han enviado críticas infundadas y con total desconocimiento sobre la celebración de las elecciones del día 26 de mayo pasado. En Costa de Marfil, con ocasión de una conferencia de prensa en sus locales sitios en las dos bandejas, el lunes 10 de junio de 2013, el Consejo Nacional de la Prensa, por la voz de su presidente, el señor Rafael Larpe, comunicó las deliberaciones de la 13ª sesión ordinaria del Colegio de sus concejales, tratando sobre el expediente de la aplicación de la Convención Colectiva. Resalta de estas deliberaciones que tuvieron lugar el 6 de junio de 2013, la suspensión de 34 empresas de prensa y la apremiada de 26 otras. En Mali, negociaciones en Ouagadougou. Negociaciones progresaban ayer en Ouagadougou con vista de concluir un acuerdo entre el gobierno y rebeldes tuareg que ocupan Kidal a pesar de la desconfianza que persiste según la mediación.
El jefe de la diplomacia, Djibril Bassolé, y diplomáticos que prestaban asistencia a la mediación en el nombre de la comunidad internacional elaboraron ayer un nuevo texto teniendo como base las observaciones hechas por ambas partes sobre el proyecto de acuerdo interino para el reglamento de la crisis malinesa sometido por el país. Y según el comunicado de la Embajada de Burundi en Washington, publicado después de la visita de Su Excelencia el segundo vicepresidente de la República, señor Dr. Gervais Rufyikiri, en Washington, del 3 al 5 de junio de 2013, las personalidades encontradas aprecian los progresos notables registrados por el gobierno burundés y aseguran que van a sostener el país en su crecimiento económico. Por otra parte, aceptaron la invitación dirigida por Su Excelencia Gervais a sostener y a participar en conferencias sectoriales previstas para el mes de julio y octubre de 2013. Benin, el presidente de la República visita las instalaciones de la SONEP. Constatar él mismo y hacerse una idea exacta de esfuerzos producidos por la SONEP en las perforaciones de los pozos, el bombeo, el tratamiento y la distribución del agua a las poblaciones es la razón de la bajada del jefe de Estado sobre ciertos sitios de la SONEP el sábado, acompañado por el director general de SONEP y de los agentes de esta sociedad. Burkina Faso, el presidente de la República, mediador de la CEDEAO para Mali, recibió el 10 de junio de 2013 a representantes del gobierno malinés y los grupos armados de Norte Mali con testigos, representantes de la comunidad internacional, Naciones Unidas, Unión Africana y Unión Europea. Durante su encuentro, el presidente de la República entregó un nuevo proyecto de acuerdo para una vuelta de paz en Mali, una buena progresión de elecciones de julio de 2013 bajo sellos del Estado reunificado y de la orden constitucional a diferentes partes presentes. En Marruecos, Francia propone a Marruecos su peritaje para acompañar la puesta en ejecución de su reforma de la justicia. Señora Christiane Taubira, guardia de sellos y ministra francesa de la Justicia, propuso el domingo a Marruecos el peritaje de Francia para acompañar la puesta en ejecución de la gran reforma de su sistema judicial. Vemos con Egipto, las Fuerzas Armadas piden el aplazamiento a 2020 del voto de militares. El ministro de Estado para Asuntos y Consejos Parlamentarios, Atem Bagato, declaró que las Fuerzas Armadas pedían el aplazamiento de militares hasta julio de 2020 para consideraciones de la seguridad nacional y se comprometían a la decisión de la Alta Corte Constitucional sobre el voto de fuerzas militares en elecciones legislativas próximas. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislativas al Senado subrayó que la inscripción de oficiales y soldados de Fuerzas Armadas en la base de los datos de electores podría amenazar la seguridad nacional del país. Congo, la Unión Europea y el Centro para el Desarrollo de la Empresa firmaron el 11 de junio en Brazzaville el acuerdo de contribución sobre la puesta en ejecución del programa de reforzamiento de capacidades comerciales y empresariales. Este acuerdo dedica el comienzo en los próximos días de la segunda fase de este programa que empezó en 2010. En Burkina Faso, señora Chantal Compaoré, embajadora de la asociación Giving Back. La primera dama Chantal Compaoré fue designada embajadora de la asociación Giving Back el lunes 10 de junio en Ouagadougou. Presupuestario. Los diputados adoptaron el martes la Ley de Finanzas Rectificativa. En lo sucesivo, el presupuesto 2013 se equilibra en ingresos y en gastos a 694.02 mil millones, soltando una suma contra un presupuesto inicial de 779.82 mil millones, contra una suma de 6.56
57.000 millones. Este voto es destinado a corregir los desequilibrios notados después de incendios de mercados de Cara y de Lomé. El señor primer ministro Adoubaye volvió a la escuela de sábado 8 de junio a la escuela Joseph Gomis de Fan en el marco de manifestaciones de la Semana Nacional de la Escuela Básica organizada del 1 al 8 de junio bajo el tema Vuelta al Reinado de Escuela. La comunidad se acuerda y se moviliza. Burundi, con el objetivo de celebrar el 51º aniversario de la independencia del país, la Embajada de Burundi en la República Federal de Alemania, en colaboración con la diáspora en su zona de acreditación, organiza del 28 al 29 de junio de 2013 la celebración de la independencia de Burundi y el Día Sociocultural bajo el tema Contribución de la diáspora burundesa al desarrollo socioeconómico. En Benin, la reactivación del sector agrícola, el voto caro al presidente de la República, Dr. Boni Yayi, está al corazón del proyecto de construcción en Ouida de la fábrica de montaje de máquinas de materiales agrícolas. Esta fábrica va a ser construida para cerca de 15 millones de dólares USD, totalmente financiada por la línea india de crédito para el montaje al año, no solo de más de 2.000 tractores, sino también otros accesorios asociados. Una ilustración del Ejecutivo a hacer del país una potencia agrícola subregional de aquí al horizonte 2015. En Costa de Marfil, el presidente de la República, Su Excelencia Alassane Dramane Ouattara, recibió en audiencia el lunes 11 de junio de 2013 en el Palacio de la Presidencia de la República a Su Excelencia Ali Ajami, embajador de Líbano en Costa de Marfil, que vino para hacer sus despedidas al jefe de Estado después de 6 años pasados a la cabeza de la misión diplomática libanesa en Costa de Marfil. En Mali, la introducción de la biometría en la organización de las elecciones en Mali augura una nueva dinámica y suscita una esperanza importante en la clase política. Conforme a la voluntad de una mayoría de la clase política, el gobierno adoptó por el fichero biométrico nacido de censo administrativo a votación de estado civil que servirá para identificar a los electores en el momento de las votaciones próximas. El presidente de la República, que acompañaba a la primera dama Chantal Biya, recobró Yaoundé el martes 11 de junio por la tarde al término de una corta estancia en Europa. Fue recibido por varios miembros del gobierno en el aeropuerto de Yaoundé-Simalén. En Guinea Ecuatorial, el primer barco de Sonagas llegado a Bata. Se trata de la primera embarcación adquirida y puesta en marcha expresamente por la Sociedad Nacional de Gas Sonagas para el transporte desde Malabo a distintos puntos del país. Gracias al barco, esta energía será más accesible y barata para todos. Clausuremos siempre en Guinea Ecuatorial la audiencia del ministro de Exteriores. El ministro de este departamento, Agapito Bamuki, recibió a primera hora del martes 11 de junio al embajador de Francia en Guinea Ecuatorial, François Barato. La actual situación de la crisis que actualmente se vive en la República Centroafricana ha sido uno de los principales temas tratados durante esta audiencia. Esta edición por Chad, prestación de juramento de un miembro del Consejo Constitucional. Señora Hélène Lambatin, nuevo miembro del Consejo Constitucional nombrada el 10 de mayo pasado, juró delante del presidente de la República, el señor Idriss Déby Itno. La ceremonia de prestación tuvo lugar en presencia del primer ministro Joseph Giranga Danadji y de presidentes de grandes instituciones de la República. En Congo, Esquitique,
abre sus puertas en Brazzaville. El Centro de Formación de África Central, CITIC, acaba de abrir sus puertas en la capital congolesa. La ceremonia de lanzamiento de sus actividades tuvo lugar el 13 de junio en presencia del ministro de la Enseñanza Técnica, Profesional, de la Formación de Calidad y del Empleo, Serge Blaise Sonyaba, y del director ejecutivo de esta escuela, Jean-Serge Ngouma. En Benín, audiencia del presidente de BOAT. El presidente del Banco Oeste Africano de Desarrollo fue a hacer al presidente de la República el punto de adelanto de los proyectos en curso de ejecución por la institución financiera que dirige, particularmente los proyectos que intervienen, entre otras cosas, en los dominios de la energía y de las infraestructuras viales. En Togo, 450 millones para hacer la campaña. El gobierno se comprometió recientemente a asegurar la financiación pública de la campaña electoral de los partidos de la mayoría y de la oposición. Esta decisión intervendrá para las elecciones legislativas previstas en julio próximo. Un decreto fue adoptado el jueves en Consejo de Ministros que fija las modalidades financieras. En Burundi, en respuesta a la invitación de Su Excelencia Sabah Kale, viceprimer ministro de Kuwait, Su Excelencia señor Laurent Kavaku, ministro burundés de Relaciones Exteriores de la Cooperación Internacional, efectuó del 8 al 10 de junio una visita de trabajo a Kuwait, en el marco del reforzamiento de relaciones de amistad y de cooperación que existen desde décadas entre ambos países. Seguimos con Egipto. El ministro de Interior, el general Mohamed Ibrahim, tuvo el 13 de junio de 2013 una reunión con sus asistentes y algunos responsables de fuerzas de orden para examinar las situaciones de seguridad actuales. Durante esta reunión, el general Mohamed Ibrahim afirmó que la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior siempre defendía al ciudadano. Marruecos, firma de un protocolo de cooperación. El presidente de la Cámara de Representantes, Karim Ghellab, y el presidente del Parlamento Federal belga, André Fao, firmaron el lunes en Rabat un protocolo de colaboración entre dos instituciones legislativas que tiene como objetivo la promoción de la cooperación bilateral en los dominios legislativos, jurídico y diplomático. En Senegal, Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se reunió el 12 de junio en el Palacio de la República bajo la presidencia del jefe de Estado, Su Excelencia, señor Macky Sall. Trataban sobre los sectores de ganadería y turismo. Así, el jefe de Estado indicó al Consejo su voluntad de modernizar el sector de la ganadería, que pasa por una mejor capitalización del sistema tradicional a través del respeto de la destreza y multisecular de comunidades de ganaderos. En Costa de Marfil, la cuestión territorial estaba en el centro del Consejo de Ministros del jueves 13 de junio que tuvo lugar en el Palacio Presidencial. Un proyecto de la ley relativo al plazo concedido a los terratenientes para la comprobación de los derechos consuetudinarios sobre las tierras de ese dominio fue adoptado en el curso de esta sesión, presidida por el jefe de Estado. A este sujeto, el portavoz del gobierno sostuvo que el gobierno conceda 10 años suplementarios a los titulares de derechos consuetudinarios sobre las tierras rurales conforme a la ley de 1998. Mali, negociaciones en Ouagadougou. Las discusiones procedieron en Ouagadougou para alcanzar un acuerdo entre emisarios y bandas armadas que ocupan la ciudad de Kidal. El jefe de la diplomacia de Burkina Faso, Djibril Bassolé, encontró la delegación conjunta del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad y del Alto Consejo para la Unidad de Azawad. En Ecuatorial, cumbre de jefes de Estado de la CEMAC en Libreville.
El presidente de la República, Obiangema Mbasogo, se reúne a partir del viernes 14 de julio con sus homólogos en una cumbre extraordinaria para tratar las consecuencias de la crisis de la RCA, República Centroafricana, en la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Clausuremos siempre esta edición en Guinea Ecuatorial, la primera dama en Estados Unidos. Constancia Mangue de Obiang se encuentra en Estados Unidos de América para participar en la entrega de los premios objetivos del Progreso de Desarrollo de Milenio de 2013. En su primer día acudió a la recepción de voces de las madres de África.